Buenas noches, mi nombre es Corina Uribe, estudiante de Administración de Empresas de la UNAD, sede Valledupar. Me encuentro con Dairo Arias, que es un líder del corregimiento de Media Luna. Dairo, te tengo unas preguntas. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Primero que todo, buenas noches. Para resolverte la pregunta, encontramos que el Estado es el conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano, mientras que el gobierno se entiende como el órgano superior del poder ejecutivo de un Estado. Y la nación la asociamos principalmente con el conjunto de habitantes regidos por un gobierno. La relación que tienen estos es que el gobierno, el Estado y la nación entre sí son uno solo, ya que el gobierno es la forma de cómo vamos a estar organizados. La nación es la comunidad o los individuos o los habitantes en sí, y el Estado es cómo se configura ambos. La similitud es que todas cooperan armónicamente para configurarse en una sola. Okay. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, entendemos que la participación política es el conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos que no están necesariamente involucrados en la política de forma directa y cuya acción pretende influir en el proceso político en el resultado del mismo. Y la democracia es el sistema político que defiende la soberanía de un pueblo y el derecho del mismo a elegir y controlar a sus gobernantes. La relación es que la democracia, para que sea legítima, necesariamente necesita la participación política, y la diferencia es que una va a ejercer el sistema político de un pueblo, mientras que la otra es la participación que influye a esa misma. ¿Cómo defines política? Bueno, podemos definir la política como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que producen dentro de una sociedad. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Podemos encontrar que la diferencia más común, como lo decía Aristóteles, lo político es aquella forma de cómo se puede asociar el hombre, que es lo que lo diferencia del animal, y la política es el conjunto o la manera concreta o la actividad que encamina a la conquista del poder o su conservación en los términos sociales. Ok. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política la componen los valores, las concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito especialmente político, es decir, el conjunto de elementos que configuran la percepción subjetiva que tiene tiene una población respecto del poder. Eso se denomina la cultura política. Ok. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ser ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad, pertenencia en el lugar donde se interactúa, socialmente en el hábitat donde se desenvuelven los individuos con responsabilidad, derechos y obligaciones. Los deberes de ellos mismos es defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas, proteger los recursos naturales y culturales del país. Y los derechos son las libertades de expresión, la libertad de religión, derecho de ser juzgado pública y expedidamente por un jurado imparcial del Estado, derecho a votar en las elecciones políticas, derecho a solicitar empleo federal y derecho a postularse como candidato al servicio público. Esos son los derechos y deberes que ejerce como ciudadano la persona. Ok, Dairo, muchas gracias. Bueno, para servirte.